Ahora sí lo vamos a leer todo, aunque la segunda parte del versículo es demasiado fuerte. Descubriendo por completo su infidelidad fornicaria, Dios le dice lo siguiente a su pueblo, representado por esta mujer infiel y adúltera. Cuidado, hermanos, este es un pasaje sumamente complicado de digerir. Ezequiel capítulo 16, versículo 30. «Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera». Uf, esto sí que está duro. Hagamos una pausa, por favor. Estoy en shock y perplejo es apenas un poco de cómo estoy ante estas palabras. Lo que acabo de leer me es muy difícil de asimilar y siquiera pensar el significado de estas palabras me hace sentir muy mal. La primera parte del versículo es la que en sí misma más me llama la atención y es la frase que tomo de referencia para esta serie de audios. «Cuán inconstante es tu corazón», dice el Señor Jehová. Esa palabra, inconstante, evoca el comportamiento de una persona que hoy está bien o medio bien, mañana no, pasado mañana tal vez, dependiendo de su estado de ánimo. Si alguien la vio mal o cualquier pretexto es bueno para buscar a otro que no sea Dios. En realidad, una mujer como la que describe Dios por medio de Ezequiel solo está buscando cualquier excusa para buscar a otro hombre fuera de su hogar. Si para una persona cualquier pretexto es bueno para pecar, encontrará fácilmente su excusa para alejarse de Dios. Allí no enseña la Biblia como se debe, dicen algunos. Allí los hermanos son hipócritas. Allí los miembros no son amorosos y nadie me entiende ni busca mi bien. Tantos pretextos hay para decir al final, mejor voy donde creo que es mejor. Por eso dice aquí cómo termina el versículo, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera. Corazón inconstante. ¿Cuán inconstante es tu corazón?, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. Estamos ya en el tercer audio de esta serie de mensajes, y esta tercera sección la titulé Obsesión Imperial y el Reclamo de Dios. Hace ya varios años supe de una historia que sucedió con unos jóvenes estadounidenses que estaban de paseo en la zona de la selva del Darién, entre Panamá y Colombia. Es una zona de tan difícil acceso que incluso la carretera panamericana se corta en ese lugar, tal como lo ven en la figura que está presentándose en el video. Eran tiempos donde ese territorio era controlado por grupos paramilitares y entrar en esa zona era una sentencia de muerte. Tal vez más de alguno ya se imaginó a qué grupos me refiero. Dichos jóvenes tuvieron la no muy brillante idea de internarse en la selva y, a pesar de las múltiples advertencias de los lugareños y los gritos desesperados de «¡No lo hagan!», y muchos literalmente les decían con alta voz «¡No! ¡No!», esos jóvenes los ignoraron por completo. Y eso que la palabra «no» es exactamente igual en inglés y en español. Como ustedes pueden imaginarse, fue un desastre total. Mientras no fueron capturados por los grupos paramilitares, la inhóspita selva con las plantas venenosas, los implacables mosquitos nocturnos y el acecho de los animales los estaban matando lenta y tortuosamente. Lo peor llegó cuando fueron capturados por los mencionados grupos. No quiero ni siquiera imaginar lo que vivieron estando cautivos por esas personas expertas en maltratar a otro ser humano solo por el gusto de hacerlo. Al final, no recuerdo bien si lograron salvarse, pero es una gran lección para todos nosotros en el mundo de entender que van a haber consecuencias trágicas si obstinadamente nos metemos en asuntos donde estaremos en peligros de muerte totalmente innecesarios. Hablando de Jerusalén como mujer infiel, por sus idolatrías que ponían deidades paganas en el lugar que solo a Dios corresponde, como lo vimos al final de la sección anterior, les llegó un primer castigo. Ezequiel 16:27. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Ojalá y las palabras de Dios se hubieran quedado allí. Ojalá y lo que sigue fuera otra cosa, algo menos complicado para digerir. Para nada es eso.
De hecho, estamos entrando a la parte más complicada de este mensaje. Hay ocasiones en que las cosas deben decirse como son, así como una herida profunda debe rasparse para limpiarla y que el cirujano opere como debe ser, y al final el proceso termine exitosamente. Leamos únicamente los siguientes 2 versículos, por ejemplo. Ezequiel capítulo 16, versículos 28 y 29. Fornicaste también con los hijos de Asur, por no haberte hartado, y fornicaste con ellos, y tampoco te hartaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, ni tampoco con esto te hartaste. Esto es como la sed insaciable de conquistar territorios por parte de un imperio poderoso, como por ejemplo Babilonia. Al leer la historia de sus grandes imperios, todos tenían esta constante: crecer hasta hacerse monstruosos en todo sentido. Y ese mismo comportamiento de querer siempre más fue la causa de la caída de cada uno de ellos. Esto que Israel hizo es análogo. Como una mujer que se comporta de manera enfermiza al buscar el placer carnal a cada rato, así se comportó este pueblo, y buscando ídolos nuevos todos los días hasta llenarse de ellos, así quería encontrar su falsa felicidad. Su extraño imperio conquistaba cualquier tipo de idolatría, y entre más atroz y escandalosa, pues mucho mejor para ellos. Buscaban y no se hartaban. ¿No es algo que pueda haberse visto en algún lugar y en algún momento? Como el borracho que busca su botella para que al final siga igual, o más bien con una peor condición que con el tiempo se degrada más y más. Así estaba este pueblo judío. Fuera de Cristo, mis hermanos, nadie encuentra la verdadera felicidad. Eso se ha demostrado vez tras vez y sería más que triste que alguno que se diga cristiano tomó una decisión similar a la del hijo pródigo y se vaya de la casa de su padre. Y pues, llegó el reclamo más grande que hasta este momento Dios le haya dicho a su pueblo, representado como la esposa que tomó y la hizo engrandecer. De hecho, es el pasaje que tomé de referencia para titular esta serie de mensajes, aunque intencionalmente no lo he leído completo. Ahora sí lo vamos a leer todo, aunque la segunda parte del versículo es demasiado fuerte. Descubriendo por completo su infidelidad fornicaria, Dios le dice lo siguiente a su pueblo, representado por esta mujer infiel y adúltera. Cuidado, hermanos, este es un pasaje sumamente complicado de digerir. Ezequiel capítulo 16, versículo 30. «Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera». Uf, esto sí que está duro. Hagamos una pausa, por favor. Estoy en shock y perplejo es apenas un poco de cómo estoy ante estas palabras. Lo que acabo de leer me es muy difícil de asimilar y siquiera pensar el significado de estas palabras me hace sentir muy mal. La primera parte del versículo es la que en sí misma más me llama la atención y es la frase que tomo de referencia para esta serie de audios. «Cuán inconstante es tu corazón», dice el Señor Jehová. Esa palabra, inconstante, evoca el comportamiento de una persona que hoy está bien o medio bien, mañana no, pasado mañana tal vez, dependiendo de su estado de ánimo. Si alguien la vio mal o cualquier pretexto es bueno para buscar a otro que no sea Dios. En realidad, una mujer como la que describe Dios por medio de Ezequiel solo está buscando cualquier excusa para buscar a otro hombre fuera de su hogar. Si para una persona cualquier pretexto es bueno para pecar, encontrará fácilmente su excusa para alejarse de Dios. Allí no enseña la Biblia como se debe, dicen algunos. Allí los hermanos son hipócritas. Allí los miembros no son amorosos y nadie me entiende ni busca mi bien. Tantos pretextos hay para decir al final, mejor voy donde creo que es mejor. Por eso dice aquí, como termina el versículo, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera. Como antes lo mencioné, son obras llenas de pecado motivadas por una sed insaciable de conquistar imperiosamente todo tipo de idolatría. Es demasiado repugnante el comportamiento del que se precia de llamar pueblo de Dios. Enseñanza hay mucha en este pasaje. Nuestro cristianismo debe afirmarse día tras día y solamente se logra buscando a nuestro Señor diariamente. Y aunque esto haga tragar saliva, debemos seguir leyendo.
el reclamo se vuelve más, pero mucho más fuerte. Al leer cómo le dice Dios a la mujer con quien se desposó, que representa a su pueblo, además de que tomaba los ídolos de las gentes alrededor, también adoptaron las prácticas paganas que dichos ídolos traen. Miren lo que dice Ezequiel 16, versículos 31 y 32. Edificando tus altares en cabeza de todo camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ajenos. Ups, eres peor que ese tipo de mujeres que se venden a hombres y reciben dinero. Para nada, Dios le dice a su pueblo, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ajenos. Pongámonos a pensar un poco en nosotros hoy en día. ¿Hay algo que hemos hecho que no es digno de nuestro Dios? ¿Será que le hemos ofendido de algún modo? Alguien puede decir que no ha metido las manos al fuego, sino que solo las ha acercado un poco más de lo normal. No estoy todo mojado, dice alguien, solo he metido la punta de mi dedo en agua. ¿Qué tanto es tantito? ¿Ven cómo con solo ponernos un poco a analizar lo que hemos hecho aclara nuestra mente? Por supuesto que hay cosas que tenemos que cambiar. El problema es que lo que pensamos que no es tan malo, Dios lo compara con los hechos de una mujer adúltera. La gran enseñanza aquí es, ¿qué es lo que Dios dice al respecto de un comportamiento, hecho o actitud? Como ejemplo, una vez escuché este argumento que se me hizo excelente, uno de los mejores que he escuchado en mi vida. Si 4 cervezas te hacen un borracho, ¿una cerveza te hace un cuarto borracho? Somos tan tendientes a minimizar lo que Dios no minimiza, tolerar lo que Dios no tolera y aceptar lo que Dios no acepta. Yo pensaría que estas palabras son más que suficientes, ¿no es verdad? ¿No? ¿Fue tan grandemente ofendido el Altísimo en la soledad? Miren lo que dice Ezequiel 16, versículos 33 y 34. A todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, porque entrasen a ti de todas partes por tus fornicaciones. Y has sido en ti al contrario de las mujeres en tus fornicaciones, ni nunca después de ti será así fornicado, porque en dar tus dones y no ser dados dones a ti, has sido al contrario. ¡Ay, no! ¿Pero qué pueblo es este de Israel? ¿Cómo teniendo la palabra de Dios en sus manos y viendo con sus propios ojos las maravillas de Dios se comportaron de esa manera? Espero hayan notado un cierto sarcasmo en mis palabras. En efecto, no somos tan diferentes y necesitamos, como aquellos judíos, ser reconvenidos por el mismo Dios para que recapacitemos. Analicemos un poco más lo que estamos leyendo. El versículo 33 dice así: a todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes, porque entrasen a ti de todas partes por tus fornicaciones. Lo están haciendo todo al revés. La bendición de Dios que tenían ya en sus manos la están regalando para tener un placer ilícito. Adorando a Dios, tenían un culto original, una devoción dictada por el mismo Señor. Toda escritura que hasta ese momento tenían era inspirada divinamente y útil para enseñar, para instituir en justicia, para llevar la mejor vida que un ser humano pueda tener. ¿Y qué buscaron en vez de aprovechar lo que ya tenían? Un culto barato a Moloch, una adoración copiada de los sidonios a Astarot, hacer endechas a Tamuz adoptadas de los pueblos paganos alrededor, y tanta cosa que solo veían y la querían, siendo capaces de vender sus bendiciones con tal de tener esas abominaciones y adorarlas con devoción. Si ya tienes a Cristo, ¿qué te puede ofrecer el mundo que sea mayor? No vendas tu bendición para disfrutar las cosas que este mundo te ofrece. Hay quienes pueden trabajar de lunes a domingo, de 80 a 100 horas a la semana, y aún más, y amar su trabajo, dejando a Dios para después. Se ha visto como para todo hay tiempo menos para las cosas de Dios. Notamos que hay pasión por una actividad cualquiera, pero difícilmente hay una pasión similar por nuestro Cristo. Cada quien sabe, cada quien entiende, y cada quien estará frente a frente y de manera individual delante de Dios, y Él se encargará de dar el juicio más justo que existe sobre nosotros. Si estás bien, ¿por qué habrías de temer?
Hasta por ahí dicen, el que nada debe, nada teme. Hablando de aquellos judíos, hay una revelación sorprendente de parte de Dios. Es una que muestra a los ojos del Creador el máximo nivel de pecaminosidad que mostraron. Sorprende no por el hecho de que algo así no se pueda ver en algún ser humano. Nosotros mismos hemos sabido de qué tan perverso y ruin puede llegar a ser el hombre y sus actuares. El hecho de que sean aquellos a los que la palabra de Dios les fue confiada es lo que llama poderosamente la atención. Ezequiel 16:34. Y has sido en ti al contrario de las mujeres en tus fornicaciones, ni nunca después de ti será así fornicado, porque en dar tú dones y no ser dados dones a ti, has sido al contrario. ¿Qué mensaje nos da esta situación? Buscar tener una vida lejos de Dios hará que entregues de ti lo valioso que ya tienes por algo que te hará ver muy, pero muy mal. Traerá deshonra a tu vida y serás peor que cualquier pecador en este mundo. Para Dios es detestable que conociendo su voluntad, alguien quiera ir en contra de ella. Vean que es de tanta vergüenza y escándalo que lo compara con una mujer adúltera que se rebaja peor que una que se dedica a la prostitución. Si hay alguna ocasión en la que Dios habla fuerte, es esta, y lo hace directamente a aquellos que Él mismo tomó por pueblo. No debe sorprendernos entonces que cuando Él quiere corregir nuestras vidas el día de hoy, los que somos el actual pueblo de Dios, tenga que dirigirse a nosotros de este modo, y tristemente luego eso ocurre más veces de la que Él mismo quisiera. Pero ¿saben algo? Eso es mejor que si no dijera nada. Oh, sí. Él no es un padre irresponsable que deja a sus hijos ser y hacer lo que quieran. No es así nuestro Dios. Sin embargo, recordemos que el Señor está muy enojado con su pueblo. Es demasiada la traición para dejarla impune. Es demasiado lo que la mujer hizo contra su marido. Dios está a punto de soltar el equivalente a una bomba atómica, unas palabras que describen lo que está sintiendo por dentro. Él ama a esta mujer metafórica. Aún con la alta traición de su pueblo, Él no ha dejado de amarlo. ¡Oh, grande eres, Señor! ¿Leemos lo que Dios le dijo a su pueblo? Advertencia. Es un lenguaje muy fuerte, y con todo, así está escrito en la Biblia. De hecho, eso es lo que me agrada de Dios. Él no se anda por las ramas. Leamos entonces. Va a ser un pasaje largo, y es algo que debe leerse así, todo junto. Ezequiel capítulo 16, versículos 35 al 42. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tu alto, y derribarán tus altares, y te harán desnudar tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti reunión de gente, y te apedrearán con piedras, y te atravesarán con sus espadas, y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres, y hacerte es cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Y haré reposar mi ira sobre ti, y apartaráse de ti mi celo, y descansaré de más enojarme. ¡Wow! Mis hermanos, es Jehová nuestro Dios. Hagamos una pausa nuevamente. Ya ni sé exactamente si es una metáfora o un lenguaje mucho más directo. Por eso en algún momento anterior mencioné que es un mensaje difícil para exponer. Simplemente no puedo imaginar hasta dónde llegó el pueblo de Dios para recibir estas palabras. ¿Creen que hay algo que nosotros podamos aprender cuando vemos todo esto a la distancia? Todo eso que amó de manera enfermiza, todo se volvió en contra. Miren el versículo 37. Por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza,
y verán toda tu torpeza. Y no solo los que amó, sino también los que aborreció. Nada hay que pueda estar de su lado. Hay quienes piensan que vivir lejos de Dios no les traerá consecuencia alguna. El hijo pródigo vivió feliz al principio, pero muy pronto llegó la mordida venenosa de esa serpiente y empezó, como sabemos, el abandono, el hambre y la soledad. Sin su dinero, los disque amigos ya no se asomaban siquiera. Es el peor error, mi estimado oyente. No hay por qué pensar que es bueno dejar a Dios. No creas que nada pasará. Vean nada más las palabras de Dios y cómo es que Él dice, lo que haré, eso será justo. Miren en Ezequiel 16:38, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo. Tal vez el día de hoy no seremos apedreados como antaño, pero eso no significa de ningún modo que el castigo de Dios no sea doloroso, y recuerdo que en un lugar está escrito que Dios a quien ama castiga y azota a quien toma por hijo. Aquellos judíos amaron las prácticas paganas de los pueblos cercanos. Tomemos un ejemplo. Ellos pintaron dentro del lugar santísimo, junto al arca del pacto, serpientes e ídolos al parecer tomados de los egipcios. Sin embargo, fueron invadidos por el faraón Necao, tal como lo constatan las mismas escrituras cuando el rey Josías pereció durante dicha invasión. Lo mismo pasó con tropas de amonitas, moabitas y pueblos alrededor, de los que adoptaron sus respectivas deidades. Pero lo más terrible llegó con Nabucodonosor y su terrible ejército caldeo, a quienes aborrecían, pues ya los habían invadido 2 veces. Como dice el pasaje, fueron reunidos los que amó y los que aborreció. Dios no solo no los detuvo, sino que, como Él mismo lo ha revelado a sus profetas, Él los fortaleció y se puso como adversario contra su propio pueblo. La destrucción total llegó implacablemente y Ezequiel lo describe así. Ezequiel 16, versículos 40 y 41. Y harán subir contra ti reunión de gente y te apedrearán con piedras y te atravesarán con sus espadas. Y quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres. Y hacerte es cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Las cárceles en México son conocidas en varios lados como el Cerezo, siglas que significan Centro de Readaptación Social. En teoría, la idea es para que los presos encarrilen sus vidas de manera adecuada. Tristemente, eso no sucede por razones de las que no hablaré aquí, por cierto. Lo único que digo es que Dios tomó medidas extremas para quitar el comportamiento altamente fornicario y desleal que Israel tuvo contra él. Y hacerte es cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Dios desea ver lealtad en sus hijos, y como dato, si eres cristiano, también eres su hijo y parte de su pueblo. Palabras fuertes son estas que leemos, pero a su vez pueden arrancar un deseo de salir adelante con nuestro Señor. Cuando dije lo más terrible, por insólito que parezca, no me refería a esos versículos que acabamos de leer. Cualquier descripción del asedio a la ciudad principal judía deja de lado a cualquiera, y no puedo ni quiero decir que eso no fue horrible. Todo lo contrario. Lo que quiero enfatizar es que todo lo que vivieron fue la manifestación de la ira de Dios. Eso fue en efecto, y no deseo maquillar esta idea en ningún sentido. Eso es precisamente lo más terrible de todo, la ira de Dios. No es un invento mío. Eso es lo que leemos en el versículo 42. Y haré reposar mi ira sobre ti, y apartaráse de ti mi celo, y descansaré de más enojarme. Toda ofensa a Dios debe ser castigada. Y aunque le doy gracias a Dios que mis pecados fueron pagados por nuestro Cristo en la cruz del Calvario, no desearía vivir como si Él no hubiera hecho cambio alguno en mi vida. Prefiero vivir bajo la sombra de sus alas, cerca de Él, comiendo de su mano los mejores pastos y disfrutando su gran misericordia. De lo otro, conociendo quién es Él, no sería sabio seguir los pasos de aquellos israelitas, cuyo testimonio nos enseña tanto el día de hoy acerca de nuestro Dios. Que Dios siempre te bendiga. Amén.